temas que tienen que ver con, en este caso, el funcionamiento de la justicia, pero también con algunos hechos que obviamente sirven de disparador, seguramente, es una alerta, ¿no? Los delitos electorales. Algo pasó en las primarias y ahora se vienen las generales y obviamente hay inquietud por saber, bueno, cómo se va a proceder, si hay un protocolo, hay algo que modifique un poco el accionar, porque los delitos están tipificados, ¿no? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por invitarme, me parece muy buena idea estar un poco al aire libre, ver a las personas que transitan por Trelew. Bueno, ante su pregunta le contesto concretamente que hice un plan de acción para las elecciones generales, porque eso es lo que se ha pedido tanto del fiscal electoral nacional como de la Cámara Electoral Nacional, debido a lo que señalaba antes usted, esto es que sucedieron bastantes cosas, digamos, fuera de lo que es una normal elección primaria. Por lo tanto, para el día 25 de octubre, lo que he dispuesto y he comunicado al juez federal de Rawson, a la Cámara Nacional Electoral y a diversas autoridades, que primero vamos a trabajar nosotros de 8 a 18, como cualquier día de la semana, para recibir denuncias o evacuar cualquier tipo de preguntas que se hagan. También hemos coordinado con el Procurador General de la provincia del Chubut que le ordene a los fiscales que estén de turno en toda la provincia, que den nuestros teléfonos para que la gente se comunique y directamente nos pregunte, nos denuncie los hechos que están ocurriendo y que sean faltas o delitos electorales. Como muy bien dijo usted, están tipificados, la mayoría de los delitos electorales tienen pena privativa de libertad, o sea, prisión, y ocurre mucho que se cometen en el momento de emitir el voto luego, y se considera ello que son delitos en flagrancia o en flagrante delito, y lo que corresponde allí es detener a las personas. Por lo tanto, también he dispuesto que la Policía Federal Argentina en toda la provincia del Chubut, ustedes sabrán que hay delegaciones en Rawson, en Comodoro Rivadavia, y hay subdelegaciones en Madryn y en Esquel, que se ocupen de hacer todo lo que es la prevención. Me refiero a prevenir delitos como lo que se llama clientelismo, esto es que se suban a determinadas personas en vehículos para hacerse vas a votar, la retención de los documentos de identidad y cualquier otro hecho delictual que surja. Por otro lado, la Policía de la provincia del Chubut se le ha informado que en caso de que sean convocadas por las autoridades de mesa o los delegados judiciales para detener a personas, se las detenga. También lo que le he pedido al juez federal con competencia electoral es que cuando dan cursos o instruyan a las autoridades de mesa, sea presidente, suplente, o a los delegados o delegadas judiciales, que las instruyan de cómo deben proceder en esos casos. De todas maneras, también se los puso en conocimiento del juez para que lo transmita a todas las autoridades de mesa de toda la provincia, los teléfonos que nosotros dimos, incluso particulares, porque la Fiscalía tiene un solo teléfono fijo, así que hemos dado nuestros teléfonos celulares, 5 de ellos, para que se comuniquen y hagan todas las consultas o evacúen las mismas, o podamos evacuar las mismas. Por otro lado, también lo que hay que hacer es que las autoridades de mesa y los delegados judiciales sepan cómo actuar en cada una de las situaciones, porque hemos visto casos concretos que en donde no hay, digamos, lo ha tomado por sorpresa y nos han comentado en las declaraciones que hemos tomado en la Fiscalía Federal que no saben cómo proceder. Tal por caso... por ejemplo, doctor. Por ejemplo, que alguien se quiera llevar una urna o que alguien extraiga, sustraiga o oculte boletas de un cuarto oscuro y luego al salir se les caen o alguien lo descubre porque la lleva entre sus ropas. Y bueno, entonces ahí ¿qué tienen que hacer? Bueno, pedir que inmediatamente proceda la autoridad, le secuestre esos elementos con los cuales se cometieron el delito, que son objeto de la comisión del delito, que se labren las actas pertinentes o que se conserve, en caso de que la autoridad policial llegue un poquito más tarde, que conserven las autoridades de mesa los elementos u objetos con los cuales se ha cometido el delito, que sean prueba de ese delito. Porque, bueno, es una prueba más.
En algunos casos, si bien se ha podido reconstruir a través de testimonios, lo que ha pasado es que no se ha hecho ello, no se ha preservado y no se ha hecho ningún acta al respecto. Esto no quiere decir que no se pueda probar, pero esa es la manera de proceder. ¿Y por qué lo digo? Porque las propias autoridades de mesa o delegados judiciales, en 2 causas que me han llegado después de la primaria, me han dicho que no sabían cómo proceder en ese momento. Entonces, bueno, me parece que esto tiene que ser materia de transmisión por parte de las autoridades de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson. Doctor, yo lo quiero interrumpir porque hablando del tema del robo de boletas y demás, el caso emblemático ha sido lo que sucedió con el ministro Pablo Escoca, el ministro de Economía. Usted hizo una elevación para que se lo impute, ¿no? Usted Correcto. me corrige si estoy utilizando el término equivocado. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Tenía un plazo el juez federal para citarlo, indagatoria? ¿Por qué no nos pone al tanto de lo que está sucediendo con eso? Correcto. El día 22 de septiembre presenté un escrito pidiendo la declaración indagatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez lo cite para que haga su defensa material respecto de los hechos que le he imputado, y obviamente que esos hechos están calificados o tipificados en una norma del Código Electoral, que es el artículo 139, inciso G, por sustracción y ocultación de boletas del cuarto oscuro, que cuando salió del mismo se le cayeron y fueron recogidas por 2 personas, entregadas a la autoridad de mesa. Bueno, esa causa, que tiene 11 testimonios y mucha prueba documental, a mi criterio ya había los elementos de prueba suficientes para oírlo en declaración indagatoria. Desde el 22 de septiembre de este año no he tenido notificación alguna, y en el día de la fecha, a raíz de que pasaron más de 3 días hábiles judiciales, que es el plazo que tiene el juez para convocarlo a prestar declaración indagatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien el artículo por eso, pertinente... Eso iba a mi pregunta, si claro, tenía un plazo, ¿no? El plazo, cuando una norma específica, un artículo concreto no establece un término o plazo procesal, hay que ir a una norma general que establece que más de 3 días no se puede dejar sin proveer o emitir el acto que corresponda cuando hay una presentación o cuando está el expediente a despacho, que quiere decir que está para que se continúe con el trámite. Así que en el día de la fecha presenté lo que se denomina un pronto despacho, que es para que inmediatamente provea la declaración indagatoria. Lo que puede llegar a hacer el juez, que hasta ahora no he sido notificado, o sea, no se me ha comunicado, es aceptar mi propuesta y convocarlo, o no aceptar y no convocarlo. En ese caso, bueno, yo presentaré un recurso de apelación, porque los elementos de prueba son más que suficientes para imputarle ese hecho, y lo digo porque uno en la práctica ve distintos casos de distintas calificaciones jurídicas y se da cuenta de los elementos de prueba que hay, como para decir, bueno, este hecho está probado con el grado de convicción que se requiere, y la persona o las personas que están involucradas o imputadas o que participaron, también hay un grado de sospecha para convocarlo. Por eso digo, y por eso estoy tan seguro de que lo que debiera hacer es convocarlo, oírlo y luego resolver. Claro. Pero había habido una presentación de parte también del abogado de Escoca, ¿verdad? Sí, a mí no me la notificaron. ¿Lo tendrían que haber notificado? Y por lo menos para saber, porque yo en su momento investigué, por lo menos para tener conocimiento de qué trámite le dieron al expediente. O sea, yo lo que sé por los medios, como alguna vez ustedes me preguntaron hace un tiempo, es que por los medios supe que había una presentación del abogado defensor pidiendo el sobreseimiento. Claro. No lo vi, y bueno, dejé pasar un tiempo prudencial y presenté un pronto despacho para que defina el juez la cuestión. Por una pregunta que tiene que ver con una lógica pura, ¿esto se tendría que resolver o aclarar antes de las elecciones, que ya prácticamente estamos a las puertas de la elección general? ¿Sería conveniente de que, digamos, esclarezcan en el ámbito judicial? Lo que hice yo, por eso a propósito dije la fecha que fue el 22 de septiembre. Cuando a mí el juez federal me delegó la investigación, yo extremé todos los recaudos necesarios
para que me enviaran toda la documentación para tomar todas las declaraciones testimoniales. Tomábamos de a 3 o a 4 a veces por día, para evitar justamente esto, que se diga que uno en una investigación trata de politizar este Exacto. tema. Entonces, imagínense que del 22 de septiembre a la fecha, si tiene 3 días hábiles, ya podría haber resuelto la cuestión. Entonces, evidentemente se podría haber decidido en septiembre y no en octubre, y ahora evidentemente, seguramente el martes tendremos alguna respuesta, porque yo he presentado un pronto despacho. ¿Qué quiere decir el pronto despacho? Que lo intimo a que resuelva la cuestión, que ya pasaron los 3 días hábiles judiciales y debe hacerlo. Y en este caso entonces el juez sí se tendría que expedir con esta decisión de pronto despacho. Le cuento cómo es el procedimiento. Sí. En caso de que no se expida, yo presento una queja ante la Cámara Federal de la Jurisdicción, quien le va a pedir un informe por qué no dictaminó en el que no, mejor dicho, para no utilizar palabras que no son técnicamente correctas, no decidió la cuestión. Es decir, la cuestión que yo sé que planteé, porque yo la trabajé y yo presenté el escrito, y la otra que me enteré a través de los medios de comunicación, que es cuando presentó el abogado defensor supuestamente un sobreseimiento pedido para el ministro Coca. Bueno, mientras lo dejamos degustar un poquito el café, Daniel nos está sirviendo acá un cafecito muy bueno, así que le agradecemos a la gente de Ború, siempre tan bien predispuesta, ¿no?, para compartir este momento. Te pongo al tanto que le estaba preguntando aquí al doctor qué había pasado con el caso del ministro de Economía, Pablo Escoca. Exactamente. Bueno, justamente hoy, en el día de la fecha, acaba de presentar un pronto despacho elevado hacia el juez para que resuelva esta cuestión, porque todavía pasaron, nos decía, más de 3 días hábiles, que es el plazo en el cual el juez debería haber resuelto esta situación, y no lo hizo. Así que, digamos, tenemos una novedad de último momento aquí en la mesa, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, yo lo que le preguntaba aquí al doctor era si, para una cuestión de claridad y ante la inminente llegada de las elecciones, esto se tendría que resolver por un lado o para el otro, pero clarificar antes de las elecciones. Bueno, justamente acá tenemos una primicia. Acaba de presentar hoy este pronto despacho que estaría, quizás no es el término, pero bueno, yo me tomo el atrevimiento de decirlo, obligando de alguna manera al juez federal a tomar una decisión al respecto. Bien, bueno, se nos está acumulando la gente, los invitados, pues están llegando del agasajo por los 40 años del diario Chubut. Así que bueno, es lindo de estos problemas. Estamos administrando la abundancia, Fernando, no la escasez en este caso. Tenemos, porque, bueno, llegó el gobernador a Ború, está sentado en una mesa delante a la nuestra. Ha llegado el vicegobernador Gustavo McCarthy, está el exministro de Agricultura Norberto Jaguar, estamos nosotros, estamos todos hoy, bueno. Así que, bueno, claro, el problema es que se ha acumulado este acto de 40 años del diario Chubut y estaban todos allí. Estaban todos allí, exactamente. Pero bueno. Bueno, entonces hay un periodo de pronto despacho. Desde hoy. El martes va a haber novedades. Yo supongo que sí, porque los otros prontos despachos que he presentado en causas diferentes los han proveído en el día o al día siguiente. Así que por lo tanto, si estamos con 3 días inhábiles desde el punto de vista judicial, porque el 12 es feriado nacional, supongo yo que el día 13 va a haber algún tipo de respuesta referente a esta cuestión. Bueno, y se están... una pregunta que yo no sé si la abordaron mientras salió un instante, pero tiene que ver con ¿cuántos delitos, Fernando, fueron presentados? Porque estamos hablando de delitos del fuero federal, ¿es así? De carácter electoral. ¿Cuántos se presentaron en estas primarias? Bueno, estas primarias fueron 3. Concretamente, y yo ya en los 3 los investigué y los presenté ante el Juzgado Federal de Rawson, que el juez le ha dado trámite por la Secretaría Electoral para que se resuelvan. Ninguno de los 3 se ha resuelto de la manera que yo he pedido que se hiciera, digamos, y a pesar de ello he presentado incluso en algunos otros escritos para que se le dé un trámite también. Pero antes de que... robos de boletas? Uno es una agresión que hizo un fiscal general
en una mesa de acá de Trelew a una delegada judicial, y que había tramitado en su momento parte en la justicia de la provincia, aparentemente por amenazas y por lesiones, y otra parte en el juzgado federal. Lo que yo pedí es que, bueno, se unifique y se le tome declaración indagatoria en el juzgado federal con competencia electoral. Bueno, ese todavía no ha sido convocado porque se ha pedido actuaciones a la justicia de la provincia del Chubut, al Ministerio Público Fiscal, y todavía aparentemente no han llegado, pero yo ayer presenté otro escrito donde pedí que también inmediatamente se proveyera o se me notificara cuál era el estado de situación. Después también hay otro que yo pedí el archivo porque se había denunciado en Puerto Pirámides un hecho donde había habido una reunión aparentemente donde se habían expendido bebidas alcohólicas. Bueno, la policía de la provincia del Chubut, que recibió la denuncia, fue en su momento, no observó nada de ello, anduvieron haciendo averiguaciones, tampoco de oficio surgió ninguna novedad. Entonces evidentemente con una denuncia que no se puede verificar en la realidad es muy vago y no se puede imputar a nadie ni había ninguna prueba. Entonces ahí se pidió el archivo de las actuaciones y todavía tampoco tengo notificación alguna. Así que esas tres son desde el momento del 8 de agosto, ¿no? Antes había habido algunas otras, pero bueno, no hace a la elección primaria. Yo sé que están con mucho tiempo, déjenme decir algo antes de que me despidan o de despedirme. No te vamos a... Tenés que presentar el certificado de renuncia. Bueno, con respecto no despedimos a nadie. A los certificados que venís hablando. Sí. Es importante porque estuve hablando con el secretario de Dilelo, de la Fiscalía Electoral Nacional, porque en algunos sitios, ustedes hoy hablaban de cuestiones que se han suscitado, bueno, en el norte del país con el paso fronterizo, que ha habido aparentemente traslado de personas de otras nacionalidades a votar. En un programa de televisión nacional decían que traían correcto. Paraguayos. Bueno, por eso. Entonces ahí lo que se ha resuelto es que tanto la Gendarmería como Prefectura Naval Argentina custodien esa circunstancia para el 25 de octubre. Pero además también ha habido otros inconvenientes en distintas ciudades o localidades de la provincia de Buenos Aires, es decir, de gran ausencia de presidentes de mesa o autoridades de mesa en el día del 8 de agosto. Por lo tanto, lo que nos han pedido, y yo ya cursé el escrito pertinente al Juzgado Federal de Rawson con competencia electoral, es que nos informen todas aquellas autoridades de mesa que el día 8 de agosto no concurrieron sin causa justificada, que puede ser con un certificado que obviamente están enfermos o cualquier otra cuestión que la ley electoral nacional prevé. Entonces también esto se ha extendido al 25 y eventualmente al 22 de noviembre si hay balotaje o segunda vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que van a iniciársele o van a formarse los procesos pertinentes para aquellas personas que están convocadas, que es una carga pública obligatoria, que ahora ha pasado a ser remunerada, para que concurran. Y si no presentan, la justificación o las causas de justificación que la ley prevé, se le va a iniciar un proceso penal, ¿no? Porque también está regulado en el Código Electoral Nacional, y lo que se quiere para que se lleve a cabo en forma regular, que era un poco la pregunta que vos habías señalado, y que se le dé una respuesta real e inmediata a la presunta comisión de delitos electorales, que se cumpla con lo que está escrito, ¿no? Más que nada lo que yo hago es recordar y disponer lo que la ley dice, que por ahí se había un poco, alguien podría decir, en términos comunes, se había relajado, ¿no? Claro. Fernando, te agradecemos mucho la predisposición. Él salió de su actividad diaria y vino para estar con nosotros, pero a nosotros nos interesa el tema de la justicia. Sí. Hay un libro, no sé si lo leíste, del actual presidente de la Corte Suprema, de Ricardo Lorenzetti, se llama El arte de hacer justicia. Sí, no lo leí, pero sé de su existencia. Lo he leído en gran parte y realmente me parece muy buena la idea. Inclusive hay herramientas de acercar la justicia a la gente. Por supuesto, sí, sin duda. Publicando las causas en un lenguaje más llano, no tan técnico. Correcto. Me parece que es una forma de acercar la justicia a la gente. Sin duda. Sí,
me quiero sumar a esto porque siempre la predisposición que ha tenido el fiscal, como así también algún funcionario de justicia, hay que rescatarlo, ¿no? Sí, otros, ¿no? Y a la gente le da como esa sensación de que están en otra esfera, ¿no? A veces algunos magistrados, ¿no? Porque no vamos a generalizar. Hay que hablar con un lenguaje que comprenda el hombre medio común, así decían algunos tratadistas, hombre o mujer, ¿no es cierto?, que todos puedan interpretar, no tratar de utilizar ese lenguaje encriptado que en muchas profesiones se utiliza. Exacto. Porque nosotros estamos cumpliendo una función pública, pero brindamos un servicio porque somos funcionarios públicos. Exacto, como el nuestro, que brindamos un servicio de información también, ¿no? Obviamente. Entonces a veces también se nos dificulta a nosotros hacer esa traducción. Correcto. Exactamente. Imagínense cómo llega al público raso. Obviamente. ¿no? Estábamos hablando de esto y puso como favorito un tuit Jorge Miquelarena, el procurador, así que también nos sigue a través de nuestra propuesta, así que seguramente tiene que ver con esta visita. Vamos también, a ver si lo invitamos también. Si lo invitamos, sí. Estaba de viaje, ahora estaba de viaje y seguramente la semana que viene. Pero el procurador siempre es predispuesto también a hablar, es uno de los funcionarios que cuando puede... Hemos tenido buena recepción, pero Fernando, vamos a hablar de otros casos y otras causas muy importantes. Correcto, cuando quieran, a su disposición. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Aparte siempre elegante. La próxima vamos a hablar del tema de la Facultad de Derecho. Ah, bueno, pensé que íbamos a hablar de la ropa, de los trajes, corbata. Con mucho gusto. Así también es un tema... Es un tema para tratarlo, pero bien, de manera más prolongada. Y más formal. Gracias, Fernando. Gracias, a doctor. ustedes que